Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En la ciudad de Cafarnaúm, el sábado, entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, nosotros vivimos la experiencia del mal. Y precisamente o puede ocurrir que esa lejanía de Dios nos haga experimentar la fuerza del mal de una manera más poderosa. Partamos de una situación de mal como puede ser la enfermedad. El mal no es necesariamente expresado en términos de violencia o en términos de las cosas malas que nos suceden. El mal también se expresa con nuestras imperfecciones humanas. Pero dice la carta a los Hebreos, hoy en el capítulo 2, convenía que aquel para quien y por quien existe todo, llevara muchos hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al jefe que iba a guiarlos a la salvación. Miren, hay personas que se preguntan si no es tener un Dios, algunos filósofos lo llaman así, un Dios demasiado sádico al que le encanta vernos sufrir, y entonces es de la única manera como nos hace acceder a aquello que llamamos cielo. Pues hay una gran falencia en esa manera de exponerlo, porque precisamente lo que hace Dios no es que nos manda el sufrimiento para ponernos a prueba o agilizar nuestra conversión. No, hay algo mucho más interesante. Cuando Dios se hace humano entre nosotros, asume todo lo nuestro, incluso nuestro sufrimiento. No es que Dios viene y con toda su bondad entonces está ahí en un horizonte donde no le pasa nada, ¿cierto? Uno escucha muchas veces a los jóvenes que le dicen a uno: sí, pero es que era Dios y no tenía por qué pasarle nada y tenía que saberlo todo y entonces no le pasaba ni sufría nada malo. No, Jesús se somete al sufrimiento humano y por eso al compartirlo con nosotros nos redime en todo lo bueno y en todo lo malo. Entonces uno espera que Dios como que viva como en otro horizonte, y uno lo que se da cuenta es que camina con nosotros incluso en esto que nosotros llamamos sufrimiento. Por eso, frente al sufrimiento, no nos desesperamos. Tú que me estás escuchando, que estás en tu casa, probablemente en un lecho de enfermo, tú que ni siquiera sales de tu casa porque sabes que estás cuidando a esa persona, que es tu pariente, tu familiar, tu ser querido, y que en algún momento en medio de la exasperación y de no aguantar más, dice: pues es que si esto fue lo que Dios me mandó, unos dirán esto es lo que yo me tengo que aguantar, otros dirán no me lo aguanto más. Pero en toda situación de sufrimiento
Dios se hace tan humano como nosotros que el mismo sufrimiento queda redimido. Y por eso, ténganlo en cuenta, el sufrimiento no nos desespera. El sufrimiento no nos hace querer escapar de los dolores de la vida. Pero les decía que el mal en esta dimensión que vivimos está presente en todos lados. Lo vemos aquí en el capítulo 1 de San Marcos, en este segmento. El mal se mete incluso en el ambiente de lo sagrado. O sea, se mete en la sinagoga, allí donde se está predicando lo bueno, donde se está hablando de Dios, donde se está proclamando su palabra. También el mal se mete allí donde se tendría que esperar solamente lo bueno. Puede ser en una persona, puede ser en una familia, puede ser en una estructura. Allí donde todo se quiere hacer bien, pero siempre resulta alguien o algo que puede hacer mal. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Desde el principio San Marcos está diciendo, miren, se trata de ver que Jesús actúa con autoridad. ¿Qué significa eso? Actuar con autoridad no es simplemente llegar y hablar en voz alta para que todo el mundo lo escuche y lo respete. Actuar con autoridad significa que Él habla y su palabra se hace obra y su palabra actúa. No es un discurso y posteriormente no suena nada más. Actúa el Señor porque ha hablado y habla porque va a actuar. En este sentido, entonces, este hombre que aparece poseído por un espíritu inmundo interrumpe aquel lugar donde se está hablando de Dios, aquel lugar donde la gente llega solamente para escuchar lo bueno, para llenarse de esperanza. Pero la palabra del Señor es fundamental. No le dice sal de aquí, sino que le dice primero que todo, cállate. ¿Por qué? Porque resulta que el mal termina diciendo una cosa que muchos no han aceptado de Jesús. Yo sé quién eres, dice, tú eres el Santo de Dios. Pero hay un problema. Eso, dicho por el mal y por sus manifestaciones malignas, como el mal y el maligno son el padre de la mentira, pues no se le puede creer. La verdad en boca del mentiroso se convierte en un engaño. Por eso Jesús le tiene que decir, cállate. En medio de nuestros sufrimientos, cuando viene esa desesperación y esas situaciones que nos doblegan, nosotros tenemos que decirle a esa carga de pesimismo tan brava que nos llega, cállate, no voy a dejar que hables, no voy a dejar que me desanimes, no voy a dejar que me tires al suelo, no voy a dejar que me arrastres. No, porque si lo dejas hablar, entonces te va a coger ventaja. Y tú que participabas de lo de Dios, de la palabra de Dios, de dejarte animar, de tener esperanza, te vas a dar cuenta que si le dejas hablar te domina. Pero el Señor en ti habla con autoridad y realiza en ti lo bueno porque ha hablado siempre desde lo bueno. No te dejes dominar por el mal. Mándalo callar como lo hace Jesús. Mantén viva tu esperanza, aún en medio del sufrimiento en el cual nunca estás solo.